¿verdad? Hace su presentación formal en el seminario 10, seminario de la angustia, ¿verdad? Y es donde hace su presentación formal. Como antecedentes teóricos, ¿verdad? Del objeto A, Lacan va a colocar el texto de Freud de Duelo y Melancolía, ¿verdad? Con la definición de objeto perdido. El objeto transicional de Donald Winnicott, yo sé que ustedes no lo han visto, pero por lo menos ahí para que se les golpee el oído, del cual Lacan va a decir si Donald Winnicott hubiera trabajado más su concepto de objeto transicional, hubiese llegado él al objeto A. Eso es lo que va a decir Lacan de Donald Winnicott. Y dentro de la teoría kleiniana, ¿verdad? De Melanie Klein, el objeto parcial con el concepto de objeto bueno y objeto malo. Esos son como los tres antecedentes teóricos que podemos encontrar de este objeto A. En la obra de Lacan, pues aparece ahí, ¿verdad? Hace su debut ya formal en el Seminario de la Angustia y se va a extender a lo largo de su obra hasta el 23-25, ¿verdad? Y con el concepto del síntoma. ¿Dónde vamos a localizar el objeto A? Ahí como lo tienen ustedes en el grafiquito, ¿verdad? De los tres registros, real, simbólico, imaginario, y vean que el objeto A está en el centro del nudo borromeo, ¿verdad? Y en el centro de los tres redondeles, indicando que es este objeto A el que anuda los tres registros, ¿verdad? Porque acordémonos que el objeto, ¿verdad? O la representación matemática del nudo borromeo es este nudo que matemáticamente, si yo desprendo uno de las arandelas del nudo, automáticamente los otros caen. La estructura de los tres nudos es la estructura básica del nudo borromeo. Después los físicos cuánticos nos van a dar nudos borromeos hasta 24 o 48 redondeles, ¿verdad? Donde igual si desprendo uno se caen los otros, ¿verdad? Pero la base, que es el nudo borromeo de 3, ahí en el centro va a localizar Lacan, el objeto va diciendo, es este objeto, ¿verdad? El que amarra los tres registros y da la estructuración, ¿verdad? La constitución psíquica del sujeto. Entonces, este objeto A como tal, va a decir Lacan, tiene incidencia en el proceso de subjetivación del sujeto, o sea, cómo nos hacemos sujetos en el cuerpo, ¿verdad? En las diferentes construcciones del cuerpo, del hablante ser, en la cultura y en la sexuación. Pero en estos cuatro grandes lugares, el objeto A va a incidir de forma directa. ¿Me ayudas, Caro, por favor? Entonces, lo que vamos a ver, ¿verdad? Es que entonces, si nosotros decimos que es el objeto A el que amarra el nudo borromeo, cuando éste desaparece, se desamarra el nudo borromeo. Y entonces hay un desanudamiento. ¿Qué tenemos ahí con el desanudamiento? Tendríamos una estructura psicótica, ¿verdad? Por eso en ese gráfico de la derecha tenemos esas líneas punteadas, ¿verdad? Como un anudamiento artificial que sería el síntoma en la psicosis. ¿Verdad? Algo como para tratar de establecer un poquito, ¿verdad? De estabilizar un poquito la estructura que va a ser las funciones de este objeto A, pero que es totalmente artificial y por eso se puede caer. ¿Qué hace esta función? El delirio, la escritura, la pintura, ¿verdad? Tenemos ejemplos, el amor estabiliza muchísimo la psicosis, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, muchas veces la psicosis se va a estabilizar, pero otra vez se puede desestabilizar fácilmente porque es un anudamiento artificial, porque está ausente el objeto A, ¿verdad? Acordémonos que el lugar donde primeramente aparece el objeto A es en el momento en que se da la alienación y la separación, ¿verdad? Y ahí cae el objeto A. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Sabemos que en la psicosis no se da la separación, se da solo la alienación, ¿verdad? Entonces no tenemos producción de objeto A. Por eso en el desanudamiento el síntoma va a ser siempre un anudamiento artificial. ¿Me ayudas, Caro? Ok. Ya sabemos un lugar donde mencionamos el objeto A y es cuando hablamos del otro semejante, ¿verdad? Del otro pequeñito, con la A pequeñita, ¿verdad? Que quién es mi semejante. Ese va a ser el primer lugar donde vamos a encontrar este A de Lacan. Después vamos a encontrar también que el objeto A lo usa Lacan para designar una resistencia teórica, una imposibilidad. ¿Cómo se hace en matemática con la X? ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a un desarrollo matemático y no tenemos un elemento, ponemos X
y seguimos trabajando y al final despejamos la X y decimos X igual a 3 o X igual a raíz cuadrada de 48 menos 14, ¿verdad? Lo que sea. Pero la X se usa en matemática para poder seguir avanzando donde no tengo, ¿verdad? Un elemento. Igual acá, la CAM va a seguir haciéndolo y va a poner el objeto A como un artificio, como una incógnita con la cual yo puedo seguir trabajando, pero sé que hay un punto de resistencia tórica que no he podido todavía levantar o definir. Entonces va a decir, voy a poder hablar de la roca de lo imposible, rodearlo un poco más. Entonces va a poder hablar de la en esos momentos en que no tengo palabras para poder definir o simbólico para poder nombrar, ¿verdad? Ese es el otro lugar en que va a aparecer el A, ¿verdad? Como un lugar de imposibilidad o de resistencia teórica. ¿Cuál va a ser la definición formal de objeto A? ¿Por qué formal? Porque es el producto de la alienación-separación. O sea, es una formalización de la constitución subjetiva, ¿verdad? Digamos, tiene que ver con la subjetivización, entonces ocupamos una formalidad. Entonces, Lacan va a decir, el objeto A es aquello heterogéneo a la red del conjunto significante. Vamos aquí separando los elementos. Heterogéneo es diferente, ¿verdad? Entonces es algo diferente al conjunto de la red significante. ¿De cuál red significante? De aquello que recibió a la pelota de carne y la convirtió en sujeto, ¿verdad? Pero no es un elemento exterior, o sea, no viene de afuera. Es un elemento residual excedente, ¿verdad? Es un elemento que está dentro de la misma cadena significante, ¿verdad? Ahí está, dando vueltas con la cadena significante, pero que se presenta como un residuo. ¿Se acuerdan de dónde viene la palabra residuo en matemáticas? De las divisiones, que era ese numerillo que nos quedaba sobrando al final, que hacíamos una división y que por más comas que pusiéramos, no lo encontrábamos para terminar de cerrar la operación, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto Lacan? Que el objeto A, en su estatuto más formal, se produce a partir de la cadena significante del sujeto como un elemento residual que pertenece a la cadena, que no es exterior, pero que no se logra enganchar en la cadena. Por eso queda como un residuo excedente. ¿Por qué? Porque cuando me separé del otro, eso cayó y yo no lo pude volver a tomar. Por eso después vamos a hablar de este objeto A como algo que voy a seguir buscando, en tanto busco algún concepto de completud que sé que no tengo, porque para formarme como sujeto fue determinante quedar en falta. ¿Se entiende? Con esta caída del objeto A, ¿verdad? Por eso tenemos esa definición formal. ¿Se entiende un poco la definición formal? ¿Le damos otra vuelta? Marianela, ¿le escuchamos? Gracias, profe. Nada más para alinearme y ver si no estoy perdida, pero en la clase de necesidad, demanda, deseo, hablábamos del objeto causa de deseo y yo entendía que era ese objeto A. También. Ok, ok. Entonces ahora no lo conecto a ese objeto causa de deseo con esta definición formal. Vamos a ver diferentes estatutos del objeto A. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver diferentes significaciones del objeto A. Tenemos la primera, que es el otro. Tenemos esta segunda que dijimos, que es esta inscripción, ¿verdad? Esta inscripción que yo uso para poder seguir desarrollando a partir de una resistencia teórica, aunque no tenga cómo resolver esa resistencia teórica. Esa es la segunda. Y la tercera es una definición formal que nos da Lacan. ¿Por qué formal, Mariana? Porque el objeto A aparece en una operación formal de constitución subjetiva, que es cuando yo me separo del otro. Entonces, cuando yo me separo del otro, algo cae, ¿verdad? Eso que cae, dijimos, en necesidad, demanda y deseo, si ustedes leyeron, aparece como el retoño de lo reprimido en el deseo
como aquello más íntimo del sujeto, pero que yo no sé qué es. ¿Verdad? Por eso es que hablamos del objeto causa de deseo, porque yo voy buscando ahí qué es lo que yo creo que me va a completar, pero no me completa. ¿Verdad? Por eso es que nosotros, en el actual malestar de la cultura, ¿verdad? Donde todo se ofrece completo y redondo, donde todo es dicotómico. A ver, ¿cuál es una de las falacias que está de moda en la política? La falsa dicotomía. ¿Se acuerdan de las falacias? Filosofía, ya quinto año, ¿verdad? Eso que nadie le ponemos atención, que después no se va a gobernar. Ok, bueno, una de las falacias que está de moda actualmente es la falsa dicotomía. Si no somos de estos, se nos cae todo. ¿Verdad? Si no somos de los buenos, somos de los malos. Y si somos de los malos, no queremos, ¿verdad? Es el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el objeto A no podemos encontrar eso tan claro. ¿Por qué? Porque apareció cuando nos separamos del otro, algo perdimos y eso es lo que vamos a andar buscando como objeto causa de deseo. En esta definición formal, ¿qué es lo que quiero que se entienda? Que no es que aparece como externo al sujeto, sino que viene de lo más íntimo de la propia cadena significante que forma el sujeto, ¿verdad? Y que cae como un resto, como queda el residuo de la división. Acuérdate que cuando nosotros nos enseñaron a dividir, el residuo era eso que siempre nos molestaba porque no daba, ¿verdad? Si yo tenía que resolver 21 entre 4, ¿verdad? Después de la X, después de la coma, por más que yo llenara decimales, siempre había algo que faltaba. ¿Te acuerdas? Sí, correcto. Entonces, eso que falta es lo que va a aparecer en el orden del deseo como eso que yo quiero para poder alcanzar la completud. No sé si queda un poquito más claro. Totalmente, gracias. Ok, Esteban, te escuchamos. Ujú. Entonces, cuando dice que es aquello heterogéneo de la red del conjunto significante, quiere decir que está, o sea, que no está en el sujeto, ni en su cadena de significantes, ni en los registros, o sea, aunque lo perciba, lo quiera y demás, nunca va a estar en el sujeto, por así decirlo, por eso es diferente. Es diferente porque no está engarzado en la cadena, no pertenece a la cadena, no logra montarse en el movimiento de la cadena significante. Es entonces lo que decía en el grafo del deseo, que es articulable, pero no articulado. Correcto. Ok. Podemos estar ahí, lo puedo enganchar, pero no es que porque una vez lo enganché, lo dejé ahí de por vida. ¿Ok? ¿Avanzamos? Ok. Caro, ¿me ayudas? Ok. Entonces, aquí para terminar y seguir avanzando. Entonces, ese excedente, ¿verdad? Queda fuera de la cadena significante, como lo acabamos de decir. Entonces, no, al quedar fuera de la cadena, nos dice Lacan, va a quedar en el borde, que no es lo mismo de estar en algo que estar en el borde de, ¿verdad? Ese residuo va a tener relación con lo real, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estos dos lugares. Esta está en relación con el borde y está en relación con lo real, nos va a llevar a buscar un agujero en la estructura. ¿Cuál es ese agujero en la estructura? Ese que quedó cuando me separé después de la alienación, que quedó ese hueco en la estructura como un faltante y que va a estar relacionado con el plus de goce, ¿verdad? Que ya vamos a entrar a ver los goces. Pero entonces, como vamos a localizar ese objeto A en ese agujero, Lacan nos plantea que ese agujero va a tener que tener tres características. Va a ser un agujero que va a constituirse en un polo atrayente que anima el sistema. Así lo define Lacan. ¿Qué entendemos por esto? Es un polo que va a jalar la pulsión. ¿Verdad? Es un polo. Es como un imán. Si yo tengo un imán, las cosas se pegan, pero si yo las sacudo, se despegan. Pero siempre las jalas, ¿verdad? Entonces vamos a tener un agujero que la jala. ¿Cuáles son los agujeros que jalan nuestras pulsiones? La pulsión oral, el agujero de la boca, la pulsión anal, el agujero del ano, la pulsión invocante, el agujero del oído, la pulsión de la mirada, el agujero del ojo, ¿verdad? La pulsión respiratoria, van a decir algunos, ¿verdad? El de la nariz.
Ahí está Edelstein peleando todavía con que se la reconozcan y yo digo que sí existe, pero bueno, ahí está todavía conformándose, ¿verdad? Pero entonces esos agujeros, ¿qué es lo que estamos diciendo? La pulsión va a ser atraída por esos agujeros, porque acordémonos que esos agujeros se formaron cuando se extrajo algo que satisfacía la pulsión y quedó el hueco, ¿verdad? O sea, estaba la teta que llenaba el hueco y ¿cómo se formó la boca? La boca no se formó mientras estaba la teta. La boca se formó cuando salió la teta. ¿Verdad? La boca, el agujero de la boca se forma cuando sale la teta. ¿Verdad? Entonces, esa fuerza que tiene cada uno de sus agujeros, Lacan va a decir, va a ser el plus de goce. ¿Verdad? Entonces, tenemos un agujero que atrae el sistema, la fuerza con el que se trae ese sistema, esa pulsión, va a ser la fuerza de ese agujero que está en relación directa con el plus de goce, y además, dice Lacan, la energía va a reconocer los bordes del agujero. Ojo con esto, no reconoce el agujero, reconoce los bordes, ¿verdad? Entonces pensemos la clásica película romántica gringa estúpida. ¿Qué pasa cada vez que se pelea una pareja? ¿A qué se acude? Al litro de helado de chocolate, ¿verdad? Porque lo que se reconoce es el borde de la boca para buscar la satisfacción. Esto ya nos lo dijo Freud. Cuando una satisfacción, cuando una pulsión queda insatisfecha, ¿qué buscaba? Nos decía Freud, la organización anterior en la que se aseguraba la satisfacción. ¿Se acuerdan? Pulsión y destinos de pulsión, estoy hablando del texto. ¿Verdad? Entonces, esa energía que se reconoce en los bordes de los agujeros. ¿Por qué esto es importante que lo entendamos? Porque entonces empiezo a recorrer los bordes. No es que, por más que yo trate de llenar el hueco, en algún momento sale ese hueco y queda otra vez el borde, que es el que puedo ir recortando y recortando, que va a estar relacionado con el objeto A, porque nunca va a quedar absolutamente satisfecho. ¿Cuál es la bronca de las adicciones? Esta que estoy hablando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo me fumé el primer cigarro, ninguno va a saber cómo es el primer cigarro. Pero ninguno va a saber cómo es el primer trago, ninguno va a saber cómo. ¿Por qué? Porque esa primera satisfacción fue un golpe que llenó ese agujero, pero cuando lo volvió a dejar caer, volvió a quedar el hueco. Pero esa es la relación del objeto A como agujero, que está relacionada con el goce. Esto lo vamos a dejar ahí para terminar de verlo cuando veamos goce. Caro, ¿me ayudas? Ok. Ahora, con todo esto que estamos diciendo, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esos agujeros están en relación directa con las zonas erógenas, ¿verdad? Anal, oral, escópica, invocante, ¿verdad? Que son las zonas erógenas. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Que este agujero está en relación con la presencia del cuerpo deseante, ¿verdad? Porque nosotros deseamos a partir de nuestras zonas erógenas. Y lo que Lacan nos plantea es que ese cuerpo deseante, cuando nosotros buscamos que lo satisfaga, la ilusión neurótica es que buscamos que nos satisfagan todo el cuerpo, pero eso sabemos nosotros que es mentira, ¿verdad? Buscamos que nos satisfagan estas zonas deseantes. Entonces Lacan nos plantea que esos agujeros, como están armados en zonas erógenas, son partes que son separables del cuerpo porque no pertenecen al soma, pero no pertenecen al cuerpo orgánico, pertenecen al cuerpo libidinal. ¿Cómo pertenecen al cuerpo libidinal? Como nos fueron recortando el cuerpo libidinal. Con la teta, con un cariñito, con si nos obligaron a un temprano cortón de esfínteres o no, si nos ofrecían bonitas palabras o no nos ofrecían bonitas palabras, si la vista, ¿verdad?, era amable o no era amable con nosotros. Todas estas entidades corporales se fueron armando, ¿verdad? Y nuestro cuerpo deseante siempre se vehiculiza a tratar de satisfacer esas pulsiones, ¿verdad? Por eso no nos gusta cualquiera. Nos gusta uno que se ve de cierta forma, ¿verdad?
no nos gusta cualquiera, nos gusta uno que suena de cierta forma. O a veces nos gusta hasta que habló. ¿Verdad? Y todo estaba re lindo, abrió la boca y uno dice, se le fue la hermosura. ¿Verdad? Porque no, la voz no logró seducirnos. ¿Verdad? O bueno, hay un fenómeno de los 80, Rick Astley, ¿verdad? Este cantante que todo el mundo creía que era negro, hasta que apareció, ¿verdad? Blanco, rubio, inglés, flaco y desgarbado. ¿Verdad? Entonces todo el mundo se cayó. ¿Verdad? Entonces, esos son las partes deseantes de nuestro cuerpo. Son separables. Entonces, el agujero tiene que ver con esto. Y Lacan nos plantea que eso, que no son entidades corporales somáticas, biológicas, tienen condiciones para existir. Y dice que tiene una condición imaginaria, o sea, una condición que pertenece al registro de lo imaginario, de la imagen, o sea, que tiene consistencia, y otras dos condiciones que son simbólicas, o sea, que están amarradas a la palabra, al lenguaje y a la cultura. ¿Se entiende esto? Esas entidades corporales deseantes del cuerpo, yo no las armo gratuitamente. Las armo porque fueron atravesadas por estas tres condiciones. Una condición imaginaria y dos simbólicas. ¿Cómo? Porque así nos atravesó la palabra. Nicole, ¿escuchamos? Profe, ¿podría dar un ejemplo de las tres condiciones? O sea, ¿cómo se vería si fuera una condición imaginaria o cómo sería si fuera condición simbólica? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Gracias. Ok, ya lo vamos a ver. Porque esto es importante entenderlo, porque entonces vamos a ver que la forma de satisfacer ese cuerpo deseante es absolutamente particular para cada uno. ¿Verdad? Porque ninguno fue atravesado por los mismos significantes de las mismas formas, ni construimos nuestras imágenes de la misma forma. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que va a formar. Caro, ¿me ayudas? Ok. Entonces, vamos a tener la condición imaginaria y las condiciones simbólicas. Vamos primero a ver la condición imaginaria. En la base va a estar el arquetipo del falo, ¿verdad? Entonces, Lacan va a decir que vamos a tener ahí una forma del cuerpo prominente que desborda como apéndice saliente. Porque acordémonos que la base biológica ¿verdad? Del cuerpo orgánico del falo va a ser el pene. ¿Verdad? Por eso hablamos de algo que desborda el límite como un apéndice. ¿Verdad? Si nosotros vemos el cuerpo humano, el pene aparece, ¿verdad? Como un apéndice que desborda el límite. Sobre eso se construyó el falo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque a nivel imaginario, el que esté desbordado como apéndice ofrece una condición que ofrece poder ser aprendido, ofrece poder ser tomado, ¿verdad? Que otros órganos del cuerpo no ofrecen esta condición, ¿verdad? Ofrece poder ser tomado e invita a poder ser tomado y separado de esto, ¿verdad? Del resto del cuerpo. Esa es la consistencia imaginaria, ¿verdad? Porque entonces la base va a ser eso. ¿Qué puedo tomar y separar? ¿Qué es un objeto separable? Esto se va a montar o se va a articular sobre dos condiciones simbólicas, que es los lugares del cuerpo destinados a la separación y los objetos que se recortan a través de la palabra. Entonces tenemos una condición imaginaria donde yo puedo tomar algo y separarlo porque me ofrece esa posibilidad. Y el cuerpo a nivel simbólico va a tener orificios naturales que aprendieron a ser separados vía la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra los recortó. ¿Cómo lo recortó la palabra? Cada vez que el carajillo lloraba y la mamá decía tiene hambre, o llegaba la teta o llegaba el biberón. Alguna de las dos cosas llegaba. Entonces el niño, ¿qué aprendió? Que si yo lloro de tal forma, aparece el biberón o aparece la teta. Entonces, esa boca se abre y se cierra, el borde, para recibir la teta, para recibir el biberón o para soltarla, ¿verdad? Palpitan. Empieza a recortar ese significante
que se abre y se cierra como zona erógena. Igual, cuando los papás empiezan la negociación del control de esfínteres. La caquita, que qué lindo el que hizo caquita, que qué feo el que no hizo caquita, que qué lindo el que avisa, que qué feo el que no avisa, ¿verdad? Dependemos de la creatividad de cada familia, ¿verdad? Que entonces en la vacinilla, que no, que le compran un adecuador al inodoro de la casa, que lo dejen ahí sentado 3 horas hasta que el niño pueda defecar, que el niño no importa dónde defeque, entonces se sienta a defecar detrás del sillón. No importa, todas las familias tienen sus ritos para hacer esto, pero sí sabemos que esa salida del escívalo fecal hace que se contraiga y se dilate el ano. Y esto recorta el objeto, que es ese escívalo fecal, ¿verdad? Entonces, acá lo que nos propone es que, ¿qué aprendemos nosotros? Que estas hendiduras que se abren y se cierran son zonas erógenas. Igual la mirada, igual el oído, ¿verdad? Con un problema que tenemos con el oído no lo podemos cerrar. Y esto es lo que Lacan descubre después, que se vuelve terrible en la psicosis, ¿verdad? Porque este agujero no lo puedo cerrar. Yo no puedo decir, te dejo de escuchar, ¿verdad? Y si te dejo de escuchar, no es que cierre el orificio, es que hice algo para dejarte de escuchar, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Y la otra parte, ¿verdad? Son los objetos que yo voy a poner en esos orificios, que yo los recorto por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces yo recorto la teta, recorto el biberón, recorto el escívalo fecal, recorto el grito, recorto la mirada, no importa, pero yo recorto aquello que me va a satisfacer por medio de la palabra, ¿verdad? El niño no lo enseñamos a decir voy a ir a defecar. Primero le llenamos la defecación con un montón de rituales y de nombres para que aprenda a avisar cuándo va a defecar y cuándo no, o para que aprenda a decirnos cuándo va a orinar y cuándo no. Esas son las condiciones simbólicas. Vean que todo está atravesado por la palabra. Entonces, ese objeto que nos va a llenar esos agujeros, dice Freud, está atravesado también por la palabra. Pero es eso que va a motivar que se muevan las zonas erógenas, va a estar atravesado por la palabra y va a llenarse también por objetos que recorran y recortan la palabra. A ver, si yo tengo mucha sed, yo busco agua. Hay otro que si tiene mucha sed busca Coca-Cola. Hay otro que si tiene mucha sed busca cerveza. Hay otro que busca leche, qué sé yo. Pero el objeto que llena la boca cuando yo tengo sed no es el mismo que llena la boca cuando Esteban tiene sed. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque son objetos recortados por la palabra. Vamos a ver, en este sentido, ¿qué es importante entender? Por ejemplo, en mi casa, cuando está haciendo mucho calor, mi esposa hace café y reparte café negro. Porque en su familia, el café quita el calor. Yo 27 años después digo que funciona, ¿verdad? Pero me tomó 27 años decir que funcionaba. Bueno, entonces, pero en esa familia el calor se quita con café negro. No tengo la menor idea por qué, pero se quita con el café negro. En mi casa se hace calor. Aquí viene alguien y se hace calor, lo primero que se le ofrece es café. Ya después el besito, el vinito, todo lo que quiera, pero lo primero que se le va a ofrecer es café. Y uno dirá, bueno, el café en el infierno, ahí sí seguro, ¿eh? Pero no importa. Pero es esto, ¿verdad? Eso que va a satisfacer está recortado por toda la presión simbólica de esa familia que dice que el calor se quita con café negro. ¿Se entiende la diferencia? Cuando otro llegaría buscando un vaso de agua con hielo, otro una cerveza, otro una ginger ale, otro no me importa, o sea, lo que sea, ¿verdad? Pero es que satisface allí. Caro, ¿me ayudas? Entonces, voy sumando los estatutos. El A como el otro semejante. El A como punto de resistencia teórica. El A en su definición formal
y el objeto A, ¿verdad? En esta condición de agujero de plus de goce. Veamos 4. Vamos por el quinto. El objeto A como respuesta a la pregunta de quién es el otro. Vean que aquí la diferencia con el primero es que no va a nombrar al otro, sino que va a responder a la pregunta de quién es ese otro. ¿Se entiende la diferencia? No lo nombra como en el primero, sino que pregunta. Entonces dice el psicoanálisis nunca responde a esta pregunta y construye allí el objeto A, como lo hablamos como punto de resistencia teórica, para nombrar la dificultad y ocupar el lugar de la no respuesta. ¿Verdad? ¿Por qué vamos a ocupar el lugar de la no respuesta? Porque es una pregunta que nunca deja de insistir en la clínica, que nunca deja de insistir en la formación subjetiva, que nunca deja de insistir en la relación con la sexuación. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos estamos preguntando quién es el otro para mí, por qué es importante, por qué no es importante, por qué lo quiero, por qué lo odio, por qué me estorba. Ahora se llama por qué tengo batería social o por qué no tengo batería social, ¿verdad? Ahora se llama así. Y hay unos concitos, ¿verdad? Que uno se pone rojo, amarillo y esas cosas, ¿verdad? Para saber si uno tiene batería social o no. ¿Quién es mi partener? ¿Quién es mi compañero? ¿Quién es mi compañera? ¿Quién es ese que me satisface a ciertos niveles o no? ¿Quién es ese con el que construyo? ¿Y quién es mi persona amada? Porque a veces mi compañero no es la persona que amo y a veces la persona que amo no es mi compañero. Cuando se juntan es maravilloso, ¿verdad? Pero no necesariamente lo que sucede, ¿verdad? Entonces, son preguntas que nunca dejan de insistir y por eso se plantea que el psicoanálisis no tiene una respuesta. Porque yo como sujeto tampoco tengo una respuesta, yo voy construyendo respuestas, ¿verdad? Si ustedes, yo les pregunto, ¿quién es su persona amada? Si ahora la respuesta que dan es la misma que a los 15 años, porfa, no me la den, no me cuenten y se van parando de sus analistas, pero yo esperaría que la respuesta que ustedes dan a estas alturas no sea la que dieron a los 15 años, ¿verdad? Porque no hay una persona amada. Hay una persona que yo voy colocando en el lugar de la persona amada y construyo alrededor, ¿verdad? Igual, cuando uno elige el partener, ¿verdad? Aquí pensemos en los que tenemos relaciones de larga data, no tenemos la misma relación que tuvimos en los 2 primeros años, ni tenemos la misma relación que tuvimos a los 10 años, ni tenemos la misma relación que tuvimos a los 20 años, ¿verdad? Ese partener va cambiando y yo voy cambiando en relación con mi partener. Por eso hablamos de que la respuesta de la, como quién es el otro, es porque esto no tiene una respuesta y yo tengo que estar construyendo constantemente esto. Vean por qué no esto nos coloca a nosotros a nivel del malestar en la cultura a otro lado. Vamos a hablar desde lo peor hasta lo mejorcito. Toda esta teoría de la machósfera, ¿verdad? Y los hombres de valor y las mujeres de valor, ¿verdad? Donde está este Temash, argentino imbécil, ¿verdad? Que dice que una mujer que para que sea valiosa tiene que tener 18 años, hacerle caso y ser él el único hombre que la tiene para poder moldearla porque es la que va a educar a sus hijos. Digo, y el tipo tiene 15 millones de seguidores y un montón de hombres creyendo que esa es la forma de tener una partener. Y muchas mujeres de valor creyendo, digo, mujeres de valor porque ellas se nombran así, creyendo que esto es así. ¿Verdad? Hoy me pasaron una socióloga, que no sé cómo no la han quemado en Argentina, diciendo que a ella la tienen harta las mujeres diciendo que las acosan en la calle, que entonces que se vistan más tapadas para que vayan tranquilas. Que no sé cómo no la han quemado en Buenos Aires, creo que es que no han descubierto dónde vive, ¿verdad? Pero, o sea, esto es una forma de construir un partener. ¿Cuál es la otra forma? Las modalidades en otros saberes de los CIP que nos dicen ahora qué es tener pareja. Nosotros aquí tenemos en Costa Rica 3 personas que son maravillosas en esas definiciones, ¿verdad? Que siempre dicen cómo tiene que ser una pareja. ¿Verdad? Entonces están las características de cómo tiene que ser una pareja. El psicoanálisis le dice al sujeto, ¿y usted qué quiere como pareja? Entonces, en el malestar de la cultura, nos volvemos súper incómodos porque no reventamos los modelos
y le decimos al sujeto, hágase cargo de lo que usted escogió. Digo, y si no le gusta lo que escogió, pues hágase cargo y desescoja ahí. ¿Verdad? Punto. Digo, yo adoro a mi esposa, quiero matarla cada ratico, pero la adoro. ¿Verdad? Y digo, no podría no matarla, pero sería bonito a veces, yo le digo que puede irse a Japón nadando y algún tiburón se encontrará de aquí a Japón, digo. Pues no la mato yo, la mato el tiburón y todo bien, ¿verdad? Pero no podría elegir otra mujer para acompañarme en la vida. ¿Verdad? Entonces, esta posibilidad de ir construyendo, de no tener una respuesta cerrada, es porque la también participa acá. ¿Verdad? Porque el psicoanálisis no nos dice, para tener una pareja exitosa usted tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Si quieren el índice, pueden ir a buscar el Rafael Rojas. ¿Verdad? Él los tiene, pero súper bien divididos ahí. ¿Verdad? Entontonces, o Emilia Malabasi, que también nos va a decir en 1, 2, 3. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, estas preguntas no dejan de insistir, porque no dejan de insistir en la subjetividad y no dejan de insistir en la clínica. ¿Por qué? Porque cuando yo me enojo con mi partner, digo, ¿por qué putas estoy aquí? Cuando a mí me decepciona un amigo, yo digo, ¿por qué lo elegí como amigo? Cuando el otro que yo amo me duele, también pregunto por qué lo elegí. ¿Y por qué es este y no otro? ¿Se entiende por qué aparece como un lugar de la no respuesta? Porque no hay una respuesta concreta. Siempre el sujeto va a tener que construir algo allí. ¿Se acuerdan que hablamos del Felding, del sujeto entre significante y significante? Esta construcción la va a tener que hacer el sujeto cuando dice, es que es esto y es esto, pero igual lo quiero. Y hay algo ahí tuyo que quiere ese tipo que te hace esto. Entonces nunca deja de insistir esto, porque no tenemos lugares de representación para quién es el otro. ¿Se entiende esta parte? ¿Se logra entender? ¿Damos otra vuelta? Esteban, ¿le escuchamos? Profesor, disculpe, no, pero no ser muy coloquial, pero eso me recordó al dicho popular que dice, donde hay gusto, no hay disgusto. Pues sí, nada Ah, más que yo pienso que a veces puede haber disgusto, ¿verdad? Porque si no estaríamos diciendo que el desencuentro no es viable en el vínculo con el otro, ¿verdad? Y el desencuentro es parte del vínculo con el otro. ¿Qué hago yo con el desencuentro? Es el asunto, ¿verdad? Por eso es que el psicoanálisis no te hace una oferta de completud, ¿verdad? Esa es la torta cuando nosotros nos enfrentamos al malestar de la cultura, en el sentido de decir, ay, no, mira, si es que te peleas 5 veces al día está mal. Es que si no coges todos los días está mal. Y que si, por ejemplo, la sexualidad de esa pareja está una vez al mes, pero la vez que cogen, digo, se paraliza el mundo para ellos, ¿verdad? ¿Y por qué tengo yo que decirles que tienen que coger todos los días o 3 veces al mes? No sé, ¿me entendés? Pero donde no hay una apuesta cerrada, tampoco yo puedo decir que siempre se estará a gusto. También yo tengo que aceptar que hay algo del desencuentro que va a estar presente. Por eso cuando yo digo, es que es esto que me encanta y esto que no me gusta, ahí aparece el sujeto diciendo por qué se sostiene allí. ¿Verdad? Lo que tengo que asegurarme es que eso que me disgusta no me lesione. Ojo que es diferente. ¿Verdad? Porque a mí me puede disgustar algo que no me gusta y está bien. Lo que no me tiene que hacer es lesionarme. ¿Se entiende la diferencia? ¿Verdad? Entonces, desde ahí, sí te entiendo el coloquio, nada más que metámosle un poquito, que sí podemos lidiar con un poquito de desencuentro con el otro. ¿Verdad? Porque si no, a ver, piénsenlo un poco, ¿verdad? Y esto nos da de comer a muchos en los consultorios, porque ahora es que no hizo lo que yo quería, entonces yo no me muevo de posición. ¿De cómo no te vas a mover de posición si no querés acercarte al otro? Siempre tenemos que ceder en algo, ¿verdad? Porque además el famoso 50-50 no existe. ¿Verdad? Por allí 20-80, 70-30, o sea, en algún lado nos acercamos y en otro nos alejamos, ¿verdad? Pero a dónde nos acercamos y a dónde nos alejamos es la magia del encuentro con el otro.
Por eso es una pregunta que no deja de insistir. Hasta con nuestros propios amigos. ¿A dónde nos encontramos con nuestros amigos? ¿Verdad? ¿A dónde podemos encontrarnos y a dónde no nos podemos encontrar? Entonces, es esto de también tolerar que esto sigue insistiendo porque ninguno nos calza en redondo. Piensen en sus vínculos. Se hagan un poco y piensen en sus vínculos más íntimos, los que más se quieren, los que más se cuidan. Hay algo siempre que estorba de esos, pero que uno aprendió a hacerle así, ya, y siguió. ¿Por qué? Porque es parte del desencuentro. ¿Se entiende un poquito mejor? ¿Se entiende por qué esto no deja de insistir? Ok. Caro, ¿me ayudas? Ok. Ahora, después de acabamos de hacer el recorrido que acabamos de hacer, aparece en las lecturas, ¿verdad? Una propuesta de Nacio que nos dice que el objeto A va a ser una respuesta porque hay algo común a todos los seres que nosotros amamos. Somos nosotros. ¿Eh? Si hay algo común a todos los que amamos, somos nosotros. Vean qué fregado, ¿verdad? No es que busquemos la característica común en nosotros, es que nosotros somos el común a todos los que amamos, ¿verdad? Entonces, Nacio propone que este rasgo, ¿verdad?, del objeto amado que somos nosotros, lo propone como un rasgo unario. Porfa, aquí anótenlo, pónganlo, márquenlo con amarillito, pónganle una flechita, háganle un cuadradito, no me interesa cómo lo hagan. Vamos a hacer una gran diferencia. Este rasgo unario que propone Nacio no es el rasgo unario propuesto por Lacan. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia. El rasgo unario que menciona Nacio acá es esto que él denomina aquello que está vinculando todos mis objetos amados soy yo. Entonces yo soy el rasgo común de todos mis objetos. Entonces ese rasgo que es común a todos mis objetos, que soy yo, es el rasgo unario desde cuando David nació. Hasta aquí estamos claros. Porfa, háganme, aunque se háganme así o levanten la mano o algo. Ok. Eso es desde Juan David nació. Gracias. Si nosotros nos movemos a Lacan, el concepto del rasgo unario lacaniano es totalmente otro. ¿Qué es el rasgo unario lacaniano? El rasgo unario lacaniano es aquello que nos hace sujetos. El rasgo unario lacaniano es una marca que nos atravesó y nos subjetivó. ¿Verdad? Y vuelvo con el mismo ejemplo porque para mí es el más clarito. Es ese choque con la bota que detuvo a Grenouille y el maje dijo un bebé. Pero ni siquiera cuando lo nombró un bebé, cuando se detuvo con la bota. Porque acordémonos que la escena es, la madre de Grenouille se sentaba detrás de sus pescados, se levantaba la falda, paría, y la bola de carne salía directo al río. Y la madre se levantaba, rum, rum, y seguía en su negocio. En este caso, cuando pare Grenouille, se levanta la falda, se agacha, la bola de carne va para el río y choca con una bota. Ese choque, eso que detiene y lo vuelve sujeto, lo mete en cultura, es el rasgo unario lacaniano. Vean que es radicalmente diferente. Porque lo que nos está diciendo esto es que Lacan, cuando marca el rasgo unario, lo que marca es algo que atraviesa lo real, algo que marca y atraviesa lo real y le posibilita la entrada a lo simbólico. Cuando iba en la pelota de carne y lo para la bota, el que fuera parado por la bota le posibilitó la entrada a lo simbólico, que es cuando el maestro dice un bebé. Ojo, que este tipo pudo haber levantado la pata, ¿no?
Y si levanta la pata, ¿qué pasa? Sigue para el río. Entonces, ese rasgunario le había posibilitado la entrada al simbólico, pero no logró entrar, pero ya tenía un rasgunario. Ya por lo menos había dejado una marca de lo real. Ese tipo, si hubiera levantado la pata, tiene que ir a limpiarse la sangre y lo que haya quedado de ese pelota de carne que iba. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del rasgunario lacaniano, va a ser una marca sobre lo real que permite la entrada a lo simbólico. Y al permitir la entrada a lo simbólico, aquí sí permite el acceso al nombre propio, que es el significante más querido para todos nosotros. ¿Por qué es el significante más querido? Porque es el que no queremos que tenga otra significación. Cuando Julieta entra a una fiesta, a ella le gusta llamarse Julieta y que todo el mundo le diga Julieta o Juli o como le digan. Pero hay algo de ese nombre propio que cuando hay otra Julieta uno dice y arruga la nariz. ¿Por qué? Porque se supone que eso es mío, ese es mi nombre. ¿O qué sentimos nosotros cuando alguien nos nombra diferente? Por eso le ponen las iniciales, muchos les ponen las iniciales a las placas del carro, ¿verdad? O aprendemos a que tenemos ciertos nombres, ¿verdad? Yo hay espacios donde me llamo Ana Victoria, hay espacios donde me llamo Vicky, hay espacios donde me llamo Ana. Y son espacios súper definidos, además. ¿Verdad? Entonces, ese acceso al nombre propio es porque alguien me dio el acceso a lo simbólico. Y para darme acceso a lo simbólico es que se marcó el rasgunario. Entonces, el rasgunario en Lacan va a ser eso que nos posibilita entrar a la cultura. No estoy diciendo la entrada a la cultura, ojo, porfa. Estoy diciendo lo que nos posibilita la entrada a la cultura. Es una marca, porque estamos hablando de una marca. No es un gerundio, ¿verdad? No es un siendo. No es un gerundio, no es algo que permanece. Es una marca. ¡Pum! ¿Se dio o no se dio? ¿Se dio o no se dio? Si después me ingresaron y me dijeron que qué bonito, que qué cosa más guapa, maravilloso. Me dijeron qué cosa más estorbosa y más fea, igual de maravilloso. Porque lo importante es que el rasgunario apareció como una marca que me posibilitó entrar a lo simbólico. Y cuando yo entro a lo simbólico, puedo acceder a un nombre propio. ¿Verdad? Cuando pensamos en esto, lo pensamos a veces sin la importancia que tiene. Pero a ver, cuando antes se usaba mucho, y así, ¿verdad? Y pensemos en las casas reales, Juan primero, Juan segundo, Juan tercero, Juan... La torta era cuando no te llamabas Juan en esa familia. ¿Verdad? La torta es cuando no te llamabas Juan. Porque entonces no pertenecías ahí. O las familias que todas las mujeres tenían que llevar el María en algún lado. María de los Ángeles, María Jesús, José María, porque había un nombre que unía, que ataba, ¿verdad? O nuestro nombre, ¿de dónde viene nuestro nombre? ¿Verdad? Cuando nosotros preguntamos, ¿y por qué me llamo José? Es que tu papá que tenía un amigo que... ¿verdad? O tenemos la mala suerte. Ay, es que naciste cuando se murió tu tío y te pusimos el nombre. Ay, pura vida, gracias. Qué tuanis, me llamo como el muerto, pura vida. ¿Se entiende? O sea, el nombre vendrá de algún lado. ¿Cuál es el mito sobre ese nombre? Es otra cosa, ¿verdad? Pero si yo tengo un nombre propio, tengo un mito sobre ese nombre, ¿verdad? Y eso me posibilita un lugar en el mundo. ¿Se van entendiendo las diferencias? Por eso decimos que el nombre propio va a ser el significante más querido del sujeto. Por eso cuando nosotros nos equivocamos en el nombre de alguien es tan atroz. Porque le estamos violentando el lugar que lo recibió en el mundo. Es un detallillo nada más. ¿Verdad? Por eso, a ver, ¿y cómo te dicen? ¿Y cómo te dicen? ¿Y cómo te digo? Yo tengo una analizante y ella tiene como 10 años de trabajar conmigo. Y ella tiene la siguiente característica.
ella en sus ámbitos laborales se nombra con su primer nombre solamente. En todas las demás áreas de su vida usa solo su segundo nombre. Y uno dirá que es esta partición, pertenece a su mito familiar, esta partición, ¿verdad? Pero esta es la partición que tiene, que yo me enteré del primer nombre hasta el segundo año de análisis. Cuando me comenta una situación laboral y me dice, entonces la carta decía, y yo le digo, ¿y quién es fulanita? Ah, no, es que es mi primer nombre, es que yo solo hacía en el trabajo, no me interesa para nada más ese nombre. Ah, bueno. Digo, a mí me queda muy claro que yo no puedo nombrar ahí a esa persona porque no le interesa ese nombre, porque eso es un semblante que ella utiliza. Pero es para que entendamos cómo el nombre propio juega en esto que me introdujo a lo simbólico, que me introdujo al mundo. Pero para que todo esto pasara tenía que llegar el rasgunario. ¿Se entiende la diferencia de estos dos rasgos unarios? Vean que son dos cosas totalmente diferentes. La propuesta de Juan David Nacio y la propuesta de Lacan. Cuando ustedes ya estén más adelante van a encontrar otras diferencias con Nacio, que yo lo pongo en este curso porque es más amable de leer que otros textos. Entonces ahí también se les va a ir cayendo otras cosillas de Nacio. Pero estas sí las tenemos que votar desde el inicio, para que no hayan enredos. ¿Verdad? Entendiendo estas dos posiciones. Ok. Caro, ¿me ayudas? Ok. Ahora, en esta respuesta de quién es el otro, vamos a responder desde tres lugares, dice Lacan. Desde la vertiente imaginaria, desde la vertiente fantasmática y desde lo simbólico. ¿Verdad? Cuando hablamos desde la vertiente fantasmática, estamos hablando del fantasma. Yo sé que no hemos visto el fantasma, pero está en relación con el fantasma. Acuérdense que el fantasma es el que le hace el soporte al deseo en el grafo. ¿Verdad? Tenemos el deseo de este lado y de este lado en el subpiso tenemos aquí al fantasma. Ese lo Sasha, ¿verdad? Entonces, a esa pregunta sobre quién es el otro, la vertiente imaginaria es el otro amado es la imagen que amo de mí mismo. ¿Verdad? Es la imagen, ¿verdad? El otro amado es la imagen que yo amo de mí mismo. Esta lo oímos en todas las versiones. Ay, es que somos igualitos. Ay, es que nos gustan las mismas cosas. Ay, es que nos parecemos en todo. Es que vamos a lo mismo. Y bueno, esto lo oímos en versión adolescencia siempre, ¿verdad? Ya cuando lo empezamos a oír en más adultos uno se queda como, qué tortilla, ¿verdad? Pero por ahí vamos, ¿verdad? Pero entonces yo me amo en el otro, porque se parece a mí, porque tiene mis mismos gustos, porque, ¿verdad? Yo me amo en el otro porque me amo a mí mismo en eso que el otro me aparece. ¿Se entiende esta versión imaginaria? Vean que estamos en el A prima, ¿verdad? Del A a la prima, de mi esquema lambda. Es una situación absolutamente simbólica, imaginaria. Ya te doy la palabra, Juan Carlos. ¿Cuál es la torta de esto? Cuando ese se deja de parecer a mí. Porque ya cuando no se parece a mí, no tengo cómo amarme en él. Juan Carlos, te escuchamos. Juan Carlos, estás apagadito. Que te vaya bien, Sergio. Yo no lo oigo, ustedes lo oyen. Juan Carlos, algo pasó que no se te escucha. Abortamos. Ok. Bueno. Entonces, la versión imaginaria es esto, donde yo me amo a mí mismo en el otro. ¿Verdad? Esa es la versión imaginaria. La versión fantasmática, ¿verdad? El otro amado es un cuerpo que prolonga el mío. Remite al concepto lacaniano, en tanto me prolonga y se me escapa. ¿Verdad? Es cuando hago del otro una extensión mía. ¿Verdad? Acordémonos que el cuerpo, ¿verdad? No solo es este cuerpo somático, sino nos hablaba Freud de esa superficie yoica que yo puedo extender infinitamente hasta donde se me ocurra, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer del otro una extensión mía. ¿Verdad? ¿Cómo hago del otro una extensión mía?
me empiezo a ocupar solo de que el otro esté bien y entonces yo estoy bien. ¿Verdad? Entonces el otro me come, el otro me hace, el otro me faltó, el otro no me comió, el otro no me hizo caso, el otro no me hizo algo a mí. ¿Verdad? Como si el otro fuera un apéndice mío. ¿Verdad? ¿Cómo los vemos en lo cotidiano? ¿Cómo lo escuchamos en lo cotidiano? Esto donde de verdad no puedo con la individualidad del otro. ¿Verdad? ¿Y qué comemos? ¿Y qué comemos? Pero vos querés, ¿verdad? Pero comamos de lo mismo. Ah, bueno, vamos de lo mismo. Es que yo te alisté la suéter porque tengo frío. Sí, usted es la que tiene frío, ¿por qué me alista la suéter a mí? ¿Se entiende un poco esto? Donde yo voy extendiendo mi superficie yoica. Vamos a ver, ¿saben qué chat? Ok, dice Juan Carlos, José Luis Borges decía que la amistad no tiene necesidad de frecuencia, no tiene, ajá, correcto. Esos también hay un analista argentino que a mí me encanta, Rolón, que también plantea esto, ¿verdad? La amistad no es la única fuerza amorosa que permite las distancias, ¿verdad? Por no tener las mismas dudas que tiene los otros registros amorosos, ¿verdad? Entonces, esa es la fantasmática. Y el simbólico, ¿verdad? Es esta respuesta de Nacio al rasgo unario, donde el otro amado es un rasgo con el cual me identifico, que condensa mi historia, ¿verdad? Que es este que soy yo en la historia de mis objetos amados. Que esto es muy importante a nivel clínico, ¿verdad? ¿Por qué a nivel clínico? Porque a nivel clínico nos localiza cuál es la posición subjetiva de un paciente frente a sus otros amados, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a trabajar en la clínica y empezamos a hacer un recorrido de la historia amorosa de ese paciente, no es porque nos interese el chisme de con quién estuvo en los 13, a los 14, a los 15, a los 16 y a los 20. No, es porque esos diferentes lugares donde amó nos habla de la posición subjetiva frente a sus relaciones y objetos amados, ¿verdad? Entonces de pronto es que a mí siempre me abandonan y no me doy cuenta que es que a todas las parejas las llamo 80 veces al día y les pone 40 mensajes. Sí, el segundo día yo lo mando a la mierda, no sé ustedes, ¿verdad? Pero porque, o sea, no es que lo abandonan, es que usted hace todo lo posible para que lo abandonen, ¿verdad? Es que no sé por qué siempre me dejan. Ajá, ¿cómo? ¿Por qué crees que te dejan? No sé, porque yo la llamo siempre y le mando regalos y siempre la busco y siempre la llamo y yo le digo que nos veamos y, ¿verdad? Y uno dice, de ahí es que tal vez la asfixia, ¿verdad? No, no es que le vamos a decir eso, pero lo escuchamos desde ahí, ¿verdad? Y de pronto hacemos un recorrido, ¿verdad? Y el rasgo común de por qué siempre te abandonan, es que hacer lo posible para que te abandonen, ¿verdad? Tal vez él no se da cuenta, ¿verdad? O ella no se da cuenta, pero esto pasa, ¿verdad? O, a ver, siempre dudo del otro, entonces siempre persigo al otro, ¿verdad? Entonces persigue al novio y a la amiga y a la otra y al otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre sé que me van a dar vuelta. ¿Por qué? Porque mi papá le dio vuelta a mi mamá. ¿Verdad? Entonces todo el mundo pasa ahí pagando la factura que hizo el papá o la mamá. ¿Verdad? Entonces, mejor cobre la factura donde es y no la pasa por los demás. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de los simbólicos, es este lugar que en la historia va repitiendo mi forma de relacionarme con los objetos amados. ¿Se entiende esto de lo simbólico? Sí, ok. Caro. Ok. El otro estatuto que tenemos del objeto A es el que ya vemos en nuestra cultura capitalista en este momento, que es el objeto A como el gadget, como el chunche. Mira, aquí excluyendo yo creo que a Nicole y a Daniel, tal vez, no sé si Jailani también, ¿se acuerdan de una fábula viejita que se llamaba el Inspector Gadget? Sí, no.
Los más jovencitos no. Por supuesto. Yo sí, Ok. profe. ¿Usted se acuerda? Yelania, bueno. Yelania nos Sí, apoyó. todavía me alcanzó. ¿Le alcanzó? Daniela, ¿usted le alcanzó? Sí, tengo la idea, pero nunca la vi. Ok. Nicole ya nos dijo que no la vio. Ok. No, profe, no. Bueno, si se acuerdan, la mayoría, vamos aquí a saltarnos un poquito a Nicole y que nos siga un ratito. Acuérdense que el Inspector Gadget lo que tenía era un montón de aparatos para hacer cosas estúpidas. ¿Verdad? Entonces, para alcanzar un vaso de agua que tenía a la par, le salió una mano del sombrero que daba como 4 vueltas para alcanzar la mano y además siempre todo le fallaba, ¿verdad? Entonces, esas son las dos características. Entonces, cuando hablamos del objeto A como gadget, estamos hablando de todos estos aparatos que ha producido la cultura dentro del sistema capitalista que hacen que cada vez nos relacionemos más con el objeto y menos con el sujeto. ¿Verdad? Entonces, cada vez tenemos sujetos gozando más de sus objetos y en menos relación con el otro. ¿Verdad? ¿Cómo tenemos esto? Por ejemplo, y esto se recrudeció en pandemia. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros celulares? ¿Verdad? Cada vez nos relacionamos más con el celular que con los otros. ¿Verdad? Ahora uno tiene que escribir un mensaje y decirle al otro, ¿te puedo llamar? ¿Verdad? O decirle, me avisa a qué hora le puedo llamar. O me avisa cuando está disponible para llamarle. Antes vos cogías el teléfono y llamabas. Ahora es una falta de educación llamar así. ¿Verdad? Y está asignado socialmente como una falta de educación porque es invasivo llamar al otro. ¿Qué me hace eso? Que si yo tengo el gadget, ¿verdad? Y le digo al otro, hoy no estoy disponible, ¿qué hace eso? Me aleja del otro. Pero como no le puedo llamar, tengo que aguantarme, ¿verdad? Por poner un detalle. ¿Cuánto pasamos pegados? ¿Cuántos tenemos la gente que tiene niños que pasan pegados a las pantallas y ya no son los chiquitos que juegan, digamos, en las calles de los condominios, por ejemplo? Un montón de condominios que tienen piscina, que tienen amenidades, que deberían estar llenas de niños, pero cada niño está en su casa jugando con el vecinito Roblox o Minecraft. ¿Verdad? Pero no están jugando, ellos viéndose. Entonces, todos estos aparatos de la cultura que se están formando, que además aparecen como productos de la lógica capitalista, cada vez hacen que nos relacionemos más con el objeto y menos con los sujetos. ¿Verdad? Cada vez es esto menos. Julieta, ¿le escuchamos? Profesora, eso me recuerda la última película de Toy Story, la número 5, que es eso, ¿verdad? Los juguetes empiezan a ser excluidos porque todo es tecnología ahora, entonces todos los chicos tienen una tablet y esa tablet juega, los conecta con otros chicos, e inclusive hacen una pijamada, pero entonces todos van con su tablet y están todos sentados en una sala compartiendo, pero jugando desde la tablet, pero nadie juega con nadie. Entonces los juguetes empiezan a ser desplazados por la tecnología. E inclusive hay un momento en que uno de los juguetes sube al otro como al techo de una casa y le dice, vea, y se ven en todas las ventanas de las casas las lucecillas de las tablets porque todo el mundo está pegado a eso, ¿verdad? Entonces es un poco la lucha de los juguetes por mantenerse vigentes y que los niños sigan jugando entre ellos en los parques, en las casas y todo, y esa convivencia necesaria, digamos, con la tecnología, ¿verdad? Pero ese es el tema, digamos, ahora, ¿verdad? Los chicos totalmente aislados porque están metidos. Van a comer y están metidos en la tableta, y van en el carro y están metidos en la tablet, y eso es un poco lo que refleja la película. Ahí puso Yanani que está muy buena, vamos a tener que ir a ver, yo no lo he ido a ver. Está buenísimo. Pero muchas gracias, esto es poco esto. Esteban, ¿le escuchamos?
En este caso, en esta relación, es la cultura la que va a determinar muchas veces la repetición, las pautas y el tratamiento de lo simbólico también, como en Siempre es diferentes la cultura. Ah, ok. Siempre es la cultura. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Cómo la cultura permite o no permite esto, verdad? Por ejemplo, un par de sobrinos que tenemos mi esposa y yo que viven en Jacó, nosotros decimos, pobrecitos, están desadaptaditos y nosotros somos muy felices con que estén desadaptados, porque su mamá restringe a lo máximo las pantallas, ¿verdad? Y además, cuando hay acceso a pantalla está súper filtrado. Entonces tenés unos chicos de 7 años y de 5 añitos, bueno, de 4 añitos, que ellos llegan a jugar con vos. Que a vos llegas y te sacan los juguetes, y te sacan los carritos, y te sacan las princesas, y te sacan el maquillaje, y te sacan todo, ¿verdad? Para mí es delicioso, ¿verdad? Para mí es delicioso, pero cuando llegan los amiguitos de ellos, es esto que nos comentaba Julieta, cuando llegan los amiguitos de ellos a las casas, a la casa de ellos, a la mamá de mis sobrinos les cuesta un montón porque llegan con tecnología y los nenes no usan tecnología, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una vez que llegaron acá, se fueron al patio, estaban jugando, ¿no? Ya se cansaron, ¿no? Yo llegaba muy tarde, me estaban esperando, entonces dijeron, vamos a ponerles una película mientras llega tía Vicky. Y se durmieron, cuando yo llegué ya estaban dormiditos. ¿Por qué? Porque ya para ellos era una película, se quedaron. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero, ¿cuál es la ventaja? Que han aprendido otras cosas. Entonces, ya la que está escolarizada empieza a ver las tablets y esto como un modo de estar en la escuela, pero llega a su casa y sigue jugando a otras cosas. Entonces, todo esto, ¿verdad? Tenemos que entender que además no lo podemos ver fuera de la lógica de la cultura en la actualidad, ¿verdad? Del malestar en la cultura y de la lógica capitalista. ¿Verdad? Porque esto es muy importante, porque no somos individuos aislados, ¿verdad? Hay un periodista tico que algunos conozcan, Dino Stavrich, un día de esto sacó diciendo, qué torta, hasta hoy me di cuenta de lo que están haciendo los celulares. Entonces puso una foto de la esquina del Parque Nacional, una tomada en formato vertical y la otra tomada en formato horizontal. Entonces decía, ¿qué estamos haciéndonos? ¿Verdad? Y la del formato horizontal captaba un montón de naturaleza, de cosas lindas, ¿verdad? Y la de vertical solo captaba los basureros que estaban en la esquina del parque, ¿verdad? Entonces él decía, el celular además nos está enseñando a no ver lo otro, ¿verdad? A no ver lo que está en los extremos. Y esto es algo que tenemos que estar claros porque esto tomémoslo metafóricamente. ¿Por qué? Porque si yo me concentro solo en mi relación con el objeto, ¿dónde queda el otro? ¿Verdad? Porque yo tengo una ventaja cuando me relaciono con un objeto. El objeto no me cuestiona, no me jode, no me molesta, no me interpela, no me juzga. ¿Se entiende? Entonces, si yo gozo solo del objeto, ¿dónde queda el otro? A Caro y a mí nos pasó algo muy vacilón ahora hace poco. Andábamos en la playa con una pareja de amigos que estaban por acá en Costa Rica y en un día nos pusimos a jugar cartas, ¿verdad? Y nos pusimos a jugar cartas y le dimos, y le dimos, y le dimos, y le dimos, y le dimos. Y después de yo no sé cuántas horas ninguno lograba ganar, porque fue un juego demoníaco de uno, hasta que ya después de no sé cuántas horas, dice uno de nuestros amigos, ay no, ya no podemos más. Y ya todos estábamos agotados. Pero mientras tanto nos habíamos burlado de todos al mismo tiempo, habíamos hecho frente común de todos contra todos, habíamos tomado café, se habían tomado ellos unas cervezas, habíamos picado, y el frente común se hizo siempre 3 contra 1, por eso se volvió demoníaco. Pero vean que les planteo esto porque apareció la interacción con los otros. Por eso es que era interminable esta relación del juego, ¿verdad? No era pum, 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 vos y yo y ya y nada más, y el objeto, ¿verdad? Entonces había toda una estrategia social de encuentro con el otro que estaba pasando por allí, ¿verdad?
de yo con vos contra mí, yo con el otro, como hacemos, pero nos separaba del objeto y nos concentraba en la relación con el otro. Es esto lo que el gadget en la actualidad no permite. El gadget nos está restando la relación con el otro. ¿Se entiende este estatuto del objeto A? Ok. Caro, ¿me ayudas? Ok. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto nos va a hacer entonces nosotros plantear algo tan sencillo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Y este ejemplo siempre lo pongo yo. Cuando alguien nos dice ahora, es que hablé con fulanito toda la noche, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos una conversación cara a cara, nos imaginamos una conversación telefónica, nos imaginamos que estuvimos mensajeando toda la noche. Es hablar con el otro ahora. Ahí les dejo la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además, cuando ustedes y yo escribimos para comunicarnos con el otro, tenemos algo que no permite el malentendido del significante. Podemos revisar ese mensaje y redactarlo 14 veces si nos da la gana. Y lo borramos y lo volvemos a poner y lo borramos y lo volvemos a poner. Tanto entendió esto los creadores de WhatsApp que ahora lo podemos editar después de que lo mandamos. O sea, el tipo entendió también esto que puso la función de edición. Pero entonces, antes, cuando yo decía, es que voy a hablar con alguien, tenía que ponerme al frente de ese otro, ponerle la voz, poner el cuerpo y asumir el malentendido que ahí aconteciera. Ahora me pueden decir, es que hablé con él toda la noche y fue que escribieron toda la noche. ¿Y cuántos de esos mensajes redactaste? ¿O cuántos de esos mensajes usted le puso un tono que no era en el tono en que venía? Es que cuando me escribiste yo lo sentí que me estabas... ¿Y cómo yo siento un mensaje? Vean que es algo muy cotidiano, ¿verdad? Pero que nos obliga a pensar cómo nos relacionamos con el otro ahora, cómo hablamos con el otro. Cuando le decimos al otro, hey, hablemos, hey, tomémonos un café, le estamos invitando a un encuentro que a veces es súper amenazante. Los índices de ansiedad social emergen en este momento en un índice de 55% de aumento. Insisto, ahora se le llama batería social, ¿verdad? Pero, o sea, esto ocurre ahí, acontece ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para encontrarnos con el otro? ¿Cómo hacemos para hablarle a una jefatura si ni siquiera le podemos hablar al otro semejante? ¿Cómo hacemos para hablarle a la ley si ni siquiera le hablamos al otro semejante? ¿Se entiende esto? Entonces vean que cuando decimos que es que estamos filtrados por el objeto, no estamos diciendo cualquier cosa. Desde algo tan sencillo, antes había sitios de chat, ay, me lo borró, espérese. Dice Juan Carlos, antes había sitios de chat, ya no existen o ya no se usan porque hablarle al otro así ya no se siente cómodo. Nunca participé, pero supongo que sí. ¿Verdad? Entonces, todo esto es cómo me relaciono con ese otro. ¿Verdad? Entonces, vean que no es cualquier cosa lo que Lacan nos propone, ¿verdad? Cuando el objeto, el gadget, empieza a ocupar un lugar en relación con el otro. Cuando lo pongo como filtro de cómo me relaciono con mi partener, cómo me relaciono y qué valor le doy. Puedo llegar en el otro si llego bien vestido, pero si llego sudado al gimnasio, no. ¿Y cómo por qué? Es que no puedo llegar mal vestido. Ah, bueno, está bien, corta. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo hacemos para tramitar este encuentro con el otro? Entendiendo que estamos en una época donde estamos filtrando nuestro encuentro con el otro por medio de un objeto.
¿verdad? Porque esto, o sea, esto nos ayuda a pensar un montón de cosas. ¿Verdad? Chicos que no pueden llegar al colegio porque no tienen el celular que tienen todos, por ejemplo. O porque no tienen las tenis que tienen todos. Vamos a ver qué va a pasar en los equipos de fútbol de las escuelas después de este mundial. ¿Qué va a pasar con los chicos que no puedan comprarse los tacos rosados? Independientemente de la marca, porque sabemos que todas las marcas los tienen. Puma, Nike o Adidas. ¿Qué va a pasar con el chico que no pueda comprarse los tacos rosados? ¿Qué se le va a marcar a ese chico que no pueda comprarse los tacos rosados? ¿Verdad? Entonces, no hablo solo de las pantallas, hablo de todos estos gadgets que nos permiten filtrar mi relación con el otro. ¿Verdad? Hay un valor que se le da al gadget en esta época que nos facilita o no el encuentro con el otro. Y si me facilita el encuentro, ¿cómo me lo facilita? Insisto, ¿le hablo reeditando todos mis mensajes? ¿O cuando ya dice algo, lo dejo en visto? Famoso ghosting. ¿Verdad? Y no le contesto más. O me jode tanto que lo bloqueo y los, ¿verdad? Block suprimir. Porque antes cuando yo le quería dejar de hablar a alguien, le tenía que decir, man, andate para el carajo. Ahora nada más le doy bloquear. Y saco el cuerpo de la relación. Y saco mi subjetividad de la relación. Y dejo al otro pendiendo de no sé qué. Se entiende que no estamos diciendo cualquier cosa cuando decimos que en la actual época el objeto A como gadget está filtrando nuestras relaciones con el otro. ¿Se entiende, porfa? Lo que necesito saber si se entiende. ¿Sí? Ok. Caro, ¿me ayudas? Ok. Entonces, lo otro que vamos a tener es este objeto A. Voy a tratar de avanzar hasta el seminario 10 y terminamos la otra semana. Donde aparece un nuevo estatuto del cuerpo. ¿Cuál es el nuevo estatuto del cuerpo? Es el A que tenemos en el IDA del primer subpiso del grafo. Está en el MOA y en el IDA. Parece el sujeto sale, entramos a un subpiso y ahí encontramos el IDA y el MOA del otro lado, que ese va a ser el A del estadio del espejo. Donde ese A de lo que me va a hablar es de mi relación, ¿verdad? Con el otro, cuando yo tomo mi cuerpo del otro. Porque el IDA se lee como la imagen del otro. ¿Verdad? La imagen del otro. Entonces, vamos a ver que en el estadio del espejo yo aprendo quién soy yo a partir de la imagen de otro. Y yo unifico mi cuerpo a partir de la imagen de otro. Porque cuando el niño se encuentra con la imagen unificada en el espejo, el niño no se reconoce. ¿Verdad? No se reconoce. En un primer momento, en ese momento lo vamos a pensar, digamos, si usted pone el perrito de su casa frente a un espejo, el perrito se va a pelear con el perro del espejo. Le ladra y le gruñe y se va a buscarlo atrás, ¿verdad? En un primer momento, y esto lo vamos a ver cuando vamos al estadio de espejo muy lentito, cuando usted planta a un bebé frente a un espejo, el niño se sorprende de ese que está allí, porque no sabe que es él. Y lo que es más, no sabe ni siquiera que él puede tener un cuerpo como el que tiene el del espejo. Porque vamos a ver que ese cuerpo que es unificado me lo devuelve otro que no soy yo, que es ese del espejo. Porque en el momento en que esto pasa, los chicos están armados de sensaciones. Si alguien hace mindfulness, me disculpa por lo que voy a decir, nosotros somos incapaces de sentir todo nuestro cuerpo en simultáneo. Digamos, ustedes no pueden sentir todo su cuerpo en simultáneo. Nosotros vamos sintiendo nuestro cuerpo por pedacitos. ¿Verdad? Entonces sentimos una patilla, sentimos la otra, después la rodilla, después la mano, después la... Pero sentir todo nuestro cuerpo no es posible. ¿Por qué? Porque sería abrumador, sería enloquecedor para nosotros. Pero sabemos que estamos pegados. ¿Verdad? Y todo este concepto viene de este nuevo cuerpo que aparece en el IDA.
teniendo claro que esa A es el cuerpo que el otro nos presta para poder unificarnos, ¿verdad? Y va a plantear mi relación con el cuerpo del otro y con mi propio cuerpo. Porque en ese momento mi cuerpo va a depender de cómo me introduzcan la imagen de ese otro. De cómo el otro con mayúscula me introduzca la imagen de ese otro semejante que está en el espejo, ¿verdad? Y ahí voy a poder independizarme un poco del otro. Entonces, esta idea, ¿verdad? Este nuevo cuerpo, este nuevo estatuto del cuerpo, no es un cuerpo como el que hablábamos en el cuerpo del plus de goce, de partes separables, era el cuerpo deseante. Aquí es el cuerpo unificado. Y ese cuerpo unificado es el cuerpo de la imagen. El otro era el cuerpo del deseo. El cuerpo de las zonas erógenas es el cuerpo del deseo. El cuerpo de la imagen es el cuerpo de la imagen unificada. Que nunca depende de nosotros. Ojo con esto. Siempre depende del otro. Y siempre digo siempre. Es un gerundio continuo. Es siendo. Por eso es tan importante entender que cuando hablamos en este momento cultural de los cuerpos del otro, es que también esa palabra me unifica el cuerpo y me la marca la imagen. ¿Se entiende? Así como me la marcó cuando yo estaba chiquitillo, que eso lo vamos a ver en el Estadio del Espejo. Ok, vamos a dejar hasta aquí, que ya son las 9. Vayan repasando esto. La otra semana lo que hacemos es que retomamos el pedacito que nos falta y avanzamos. ¿Está bien? Gracias, Bueno. profe. Ok, Gracias, que tengan profe. buenas noches. Buenas que noches, descansen. gracias. Buenas Profe. noches, hasta luego.